Bien, voy a tratar de ajustarme a los 20 minutos que me otorgaron para esta plática. Espero no excederme demasiado. No hay conflicto de intereses porque no hubo patrocinios. Durante la pasada semana de enfermedades digestivas en los Estados Unidos se presentaron poco más de 930 trabajos, de los cuales solo 88 presentaciones fueron dedicadas a la hemorragia gastrointestinal. De ellos, prospectivos no controlados fueron 11, controlados 11, nuevas tecnologías 2 trabajos, metaanálisis 13, 51 de ellos fueron retrospectivos y dentro de esos retrospectivos hubo 7 trabajos de escalas validadas que se propusieron a consideración de todo el público. Dentro de las categorías, las presentaciones fueron enfocadas para la práctica clínica 30, de colon y recto 14, en CEPRE hubo 3, de tecnología endoscópica 3, de ultrasonido endoscópico 3, en esófago eran 4 y de estómago e intestino delgado 31 para sumar las 80. Ahora déjenme platicarles un poco acerca de los trabajos que fueron mejor evaluados por los jurados. Este primero de la doctora Linda Feggens de los Estados Unidos, que de hecho se presentó en la sesión plenaria de la AGA, titulado Estudio prospectivo aleatorizado del hemoclipaje profiláctico para la prevención de la hemorragia tardía postpolipectomía en pacientes con pólipos colónicos grandes, definiéndose como pólipos grandes aquellos que miden más de 1 centímetro de diámetro y se dividieron en dos grupos, con o sin hemoclip profiláctico. A todos estos pacientes se les dio seguimiento llevando a cabo contacto por diversos medios al séptimo y al 30º día para determinar si presentaban hemorragia rectal, una baja en la hemoglobina de 2 gramos, inestabilidad hemodinámica o había necesidad de haberles realizado endoscopia, angiografía o cirugía por la hemorragia misma. Y se realizaron pruebas de equivalencia usando procedimiento Two on One Side T-Test. De los 1098 pacientes, 547 fueron sometidos a clipaje profiláctico, 551 no se les aplicó clip, se le dio seguimiento a casi lo mismo, 530 del primer grupo, 520 de aquellos que no tenían clip. Los datos clínicos fueron similares para ambos grupos y la hemorragia que se presentó al 30 días de seguimiento fue del 2.3% para aquellos que se les aplicó clip y del 2.7% para aquellos que no se les aplicó clip. Por lo tanto, el grupo de la doctora encontró que el uso o no de los hemoclips es equivalente para la frecuencia de hemorragia postpolipectomía tardía en un análisis de intención de tratamiento. Por lo tanto, esto cuestiona la práctica rutinaria costosa de estar aplicando clips a todos aquellos que se les hace polipectomía. El doctor Dennis Jensen presentó su trabajo ¿Por qué el clip sobre el endoscopio es potencialmente más efectivo que la terapia endoscópica estándar como tratamiento primario para la hemorragia no varicial severa? Señala que el resangrado a 30 días es del 26% y que este puede bajar cuando se usa una sonda Doppler endoscópica a solo 11% en pacientes de alto riesgo. Se propone como objetivo verificar la efectividad del clibovesco para obliterar el flujo arterial subyacente, comparar los resultados con la hemostasia endoscópica estándar y determinar si el clibovesco como tratamiento primario para la hemorragia no varicial severa pueda reducir el resangrado. Para ello hicieron este estudio de cohorte prospectivo de 20 pacientes, 12 de ellos con úlcera adenal, 7 con úlcera gástrica y 1 con una lesión de Diolafua. De los pacientes que recibieron clibovesco, que fueron 20, se observó flujo sanguíneo residual en el 5%. De aquellos que recibieron hemostasia guiada por la sonda Doppler, que fueron 63, no se observó flujo sanguíneo residual, mientras que aquellos que se guiaron solamente con el monitor del endoscopio, que fueron 88, observaron el 26% de ellos flujo sanguíneo residual. El resangrado a 30 días de seguimiento se observó en el 5% de los pacientes con clibovesco, ninguno de aquellos que recibieron hemostasia guiada por sonda Doppler y 23% de aquellos guiados solamente con el monitor del endoscopio. El clibovesco es capaz de capturar la base fibrótica de úlceras crónicas con estigmas en el centro y obliterar más efectivamente el flujo sanguíneo. Cuando se detectó flujo sanguíneo residual después de la terapia solamente guiados con el monitor, hubo resangrado a 30 días en 9 de 10 casos y por lo tanto el clibovesco como tratamiento primario reduce el resangrado, son las conclusiones del autor. El doctor Waku Hata de Japón presentó su trabajo titulado
Hemorragia y tromboembolismo asociados con la disección endoscópica de la submucosa para el tratamiento del cáncer gástrico temprano. Estudio Nacional Multicéntrico del Japón. Señala que la hemorragia posterior al ISD es el evento adverso más frecuente con un 5% de este tipo de tratamientos, que el tiempo de hemorragia posterior al ISD en pacientes con o sin antitrombóticos y tromboembolismo asociado no ha sido estudiado todavía, por ello desarrollan este protocolo de noviembre de 2013 a octubre de 2016 con 10.116 pacientes y 11.635 lesiones en 31 instituciones. Su objetivo fue determinar la frecuencia del sangrado y tromboembolismo, comparar tiempo de hemorragias con antitrombóticos y la relación entre la hemorragia y cómo se toman los antitrombóticos perioperatoriamente. De estos pacientes, la hemorragia post-ISD se presentó solo en el 5% de ellos. La media de días de hemorragia fue al cuarto día. De los 1.780 casos con antitrombóticos presentaron sangrado en el 12%, mientras que aquellos que no tomaban antitrombóticos presentaban hemorragia en el 10%. El tiempo del sangrado fue de 7 días en aquellos que utilizaban antitrombóticos o anticoagulantes y de 2 días cuando no se utilizaban antitrombóticos ni anticoagulantes. El tromboembolismo, aunque fue pequeño en cuanto a frecuencia, se presentó en 3 de estos pacientes, 2 de ellos con infarto cerebral y 1 con isquemia cerebral transitoria. Las conclusiones de este grupo de japoneses es que demuestran relación entre antitrombóticos y sangrado posterior a la disección endoscópica de la submucosa para el tratamiento del cáncer gástrico temprano. El cese de antitrombóticos no afecta a la hemorragia posterior a la disección endoscópica de la submucosa y esta hemorragia y el cese de antitrombóticos puede causar tromboembolismo, por lo cual hay que tener precaución. El doctor Carlos Robles Medranda de Ecuador nos presentó su trabajo, el clip sobre el endoscopio, mejor conocido como VESCO, como primera línea de terapia en el manejo de las úlceras pépticas con alto riesgo de sangrado. Los clips tradicionales o a través del endoscopio o hemoclips son difíciles de aplicar en la hemorragia activa, con úlceras con base fibrosa en sitios de difícil acceso o con úlceras de un diámetro grande. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y seguridad del clip VESCO como primera línea de terapia en úlceras sangrantes de alto riesgo comparados con los clips convencionales y la aplicación de adrenalina con seguimiento a 30 días. El estudio fue retrospectivo de datos recolectados prospectivamente de mayo de 2014 a septiembre de 2018, un total de 95 casos, y consideraban de alto riesgo aquella úlcera en territorio de arteria mayor, vaso visible de más de 2 milímetros o una úlcera fibrótica Forrest tipo 1 y tipo 2. Del total de 95 pacientes, se hizo terapia primaria con Ovesco en 46 y terapia con hemoclips más adrenalina en 49 de ellos. Los clips usados en promedio fueron 1 para Ovesco y para los de clips convencionales solamente 2, pero hubo casos que llegaron a aplicar hasta 8 clips. El resangrado se presentó en el 6.3% de los casos, 4.3% después de 48 horas con el clip Ovesco, 1 después de 48 horas con los clips convencionales y adrenalina, y 3 se presentaron antes de 48 horas en ese mismo grupo. El tiempo promedio de la duración de la terapia fue de 11 minutos para el clip Ovesco y de 20 minutos para los clips convencionales a través del endoscopio más la aplicación de adrenalina, y esto porque variaban en base al número de clips que se aplicaban por sesión. La edad media fue de 61 años, 32% de ellos eran mujeres y el 71% presentaban úlcera gástrica como motivo de la hemorragia. Las conclusiones del doctor Robles Medranda son que el clip Ovesco es seguro y efectivo como primaria línea de tratamiento en úlceras pépticas de alto riesgo, que mejora el tiempo de procedimiento y pueden en el futuro llegar a ser la terapia de primera línea en los pacientes de alto riesgo. El doctor Nikura de Japón nos presentó su trabajo titulado Estudio multicéntrico controlado aleatorizado comparando la tasa de identificación de estigmas de hemorragia reciente y de resangrado entre aquellos sometidos a colonoscopia temprana y electiva en la hemorragia gastrointestinal aguda baja. Y esto porque el tiempo óptimo de colonoscopia es controversial en varios estudios. Su objetivo fue demostrar la eficacia de la colonoscopia temprana en la hemorragia distal aguda. Para ello participaron 15 hospitales en un estudio aleatorizado multicéntrico abierto, dividiendo a los pacientes en dos grupos, aquellos que se sometían a colonoscopia temprana, definida como la que se realizaba dentro de las primeras 24 horas,
o electiva cuando se realizaba entre las 24 y las 96 horas. Su objetivo primario fue identificar los estigmas de hemorragia y el secundario determinar la tasa de resangrado en 30 días, el éxito del tratamiento, el número de transfusiones, los días de estancia hospitalaria, los eventos trombóticos, la mortalidad a 30 días y los eventos adversos. Se hizo para ello un análisis modificado de intención de tratamiento. El total de pacientes estudiados fueron 170, 79 para la colonoscopia temprana y 80 para la colonoscopia electiva. Los estigmas de hemorragia reciente se observaron en el 21% para ambos grupos. El resangrado a 30 días fue de 15% en el de colonoscopia temprana y 6.6% para la colonoscopia electiva después de las 48 horas. Otros parámetros no tuvieron diferencia entre ambos grupos y los eventos adversos se presentaron en el 51% de los pacientes de colonoscopia temprana y solo en el 41% de los pacientes sometidos a colonoscopia electiva. La conclusión de este trabajo es que la colonoscopia temprana no mejora la identificación de estigmas de hemorragia reciente ni reduce la tasa de resangrado a 30 días en pacientes con hemorragia distal aguda. El Dr. Forbes de Canadá nos presentó su estudio Clipeo endoscópico profiláctico es inefectivo en la prevención de la hemorragia tardía pospolipectomía en la práctica clínica rutinaria. Se ha observado que esta se puede presentar hasta 30 días después del procedimiento. Por ello, el objetivo de él fue determinar si los clips profilácticos son efectivos para prevenir la hemorragia tardía 30 días después de la realizada el procedimiento en la práctica clínica rutinaria. Para ello hizo estudio retrospectivo de 7 años de 2008 a 2014, observando que la decisión de aplicar el clip quedó siempre a discreción del endoscopista. El análisis se hizo con regresión logística multivariable para tasa de probabilidad ajustada a rendimientos, haciendo comparación con procedimientos sin clips. De los 8.366 colonoscopias revisadas, la hemorragia tardía a 30 días se presentó solo en el 1.2% y solamente parece que cuando había pólipos del lado derecho de más de 20 milímetros es donde el beneficio que se podía obtener por la aplicación de los clips era aceptable. Por lo tanto, el procedimiento con clips no estuvieron asociados con una reducción de la hemorragia pospolipectomía tardía comparados con aquellos que no se aplicaba clips. Esta es una gran cohorte de más de 8.000 pacientes con casi 100 eventos de hemorragia tardía y los clips profilácticos no fueron efectivos en la prevención de la hemorragia tardía a 30 días. El beneficio no quedó de todo claro en el caso de los pólipos del lado derecho de más de 20 milímetros, pero pareciera ser que es el único caso donde sí pueden ser útiles. Por lo tanto, la recomendación es abstenerse de su uso rutinario. El doctor Samuel Hui de Australia nos presentó su trabajo IM65, una escala de estratificación de riesgo para hemorragia gastrointestinal proximal que predice la mortalidad en pacientes presentándose con hemorragia aguda varicial, un estudio multicéntrico prospectivo. La mortalidad de pacientes hospitalizados varía de 11 a 43% por hemorragia varicial, y esta escala validada para mortalidad hospitalaria, que considera nada más la albúmina, el INR, el estado mental del paciente, la presión sistólica y la edad, que ya se ha demostrado que es útil en términos generales, ahora se aplica en este protocolo para pacientes con hemorragia aguda varicial, cuyo objetivo fue valorar si esta escala es predictora de mortalidad en pacientes hospitalizados a 6 semanas y comparó la AIMS 65 con escalas de riesgo hepático y de hemorragia proximal como predictores de mortalidad y resangrados. Se evaluaron 67 pacientes, 60 de ellos tenían cirrosis, el 88%, de ellos 60% era por alcohol y 30% por hepatitis C, 16% tenían carcinoma hepatocelular, la estancia promedio en el hospital fue de 6 días, 34% de ellos en la unidad de terapia intensiva, su mortalidad fue de casi 15% en el hospital y de 22% a 6 semanas, el resangrado se presentó en el 18% de los pacientes hospitalizados, las transfusiones fueron necesarias en el 66% de ellos, en un promedio de 3.8 unidades para paciente, y esto demuestra que la escala AIMS 65 es equivalente a la escala de riesgo hepático y es superior a la escala de riesgo de hemorragia digestiva proximal y la PREROCAL en predecir la mortalidad hospitalaria. Esta escala fue equivalente a todas las escalas en predecir el resangrado hospitalario y
esta misma fue superior a todas las escalas en predecir la estancia hospitalaria. Por lo tanto, la simplicidad de la IM65 favorece su uso en la práctica clínica. De hecho, la CIED va a invitar pronto a todos los países de América Latina y Estados Unidos y Canadá a participar en un protocolo multinacional para poder aplicar esta escala a nivel continental. El doctor Roy Cetigno de Singapur nos presentó un trabajo titulado Clips sobre el endoscopio, o sea, los Ovesco, para el tratamiento de la úlcera péptica recurrente sangrante. Es costo efectivo comparado con las clips colocados a través del endoscopio o hemoclips. Hay un bajo resangrado comparado con los clips estándar 15% o la terapia térmica del 57%. Se conoce poco de su costo efectividad comparado con los clips estándares en la úlcera péptica recurrente sangrante. Para ello usaron un árbol de decisión para modelo de costo de Ovesco contra clips convencionales a través del endoscopio y su objetivo primario fue determinar el costo total. Ellos determinan que el clip Ovesco tiene un costo total por paciente por sangrado recurrente de $8,368 contra $10,000 en el caso de los pacientes sometidos a clips convencionales o hemoclips a través del endoscopio, lo que significa un ahorro promedio para el Ovesco de $2,160. El clip Ovesco se mantiene costo efectivo si la tasa de futuro sangrado se mantiene por debajo de 55% o se mantiene más alto de 17% con la terapia estándar de clips a través del endoscopio. Esto sugiere que la estrategia de los clips Ovesco para tratar la úlcera péptica recurrente sangrante está asociada con una alta eficacia y un bajo costo. Sin embargo, mi crítica personal es que el doctor no presentó cuántos casos pertenecieron al clip Ovesco y cuántos a través del endoscopio y cuántos clips se pusieron cuando se hacían a través del endoscopio. Por lo tanto, aunque está bien evaluado o calificado este trabajo, a mi parecer deja algunos puntos vacíos. El doctor Singapura de los Estados Unidos presentó su trabajo titulado INR terapéutico incrementa la certeza diagnóstica para identificar la lesión culpable de hemorragia en pacientes con asistente ventricular izquierdo de flujo continuo. Esto porque este tipo de pacientes puede llegar a presentar hemorragia hasta en un 55% de los casos, porque el uso de anticoagulantes y antiplaquetarios puede provocar un síndrome de von Willebrand adquirido, pero es obligatorio tener un INR por arriba de 1.5 y por debajo de 2.5 para prevenir la presencia de trombosis en el accesorio. La hipótesis es que la certeza diagnóstica para encontrar la lesión culpable puede ser alta si el INR se mantiene por arriba de 1.5 al momento de realizar la endoscopía. Para ello hicieron este estudio retrospectivo en un centro de 2011 a 2017. Se evaluaron 54 pacientes, obteniendo un resangrado durante el primer año de promedio de 2 eventos por persona en 28 de los 54 pacientes, es decir, 52% de ellos sangraron. La certeza diagnóstica se obtuvo en el 57% con la endoscopía proximal, 57% con la enteroscopía de intestino delgado, 65% con la enteroscopía asistida proximal, por vía proximal, y solo en el 34% cuando se hacía la colonoscopia. Llama la atención que la identificación de la lesión por INR, cuando éste estaba por debajo de 1.5, era del 46.9%, y cuando el INR se mantenía por arriba de 1.5, la certeza diagnóstica subía a 63.9%. Las lesiones más frecuentes eran arteriovenosas, y ellos concluyen que el 90% ocurren en el aparato digestivo proximal y que hacer la endoscopía en este tipo de pacientes con un INR por arriba de 1.5 es seguro. Por último, el doctor Samuel Smith del Reino Unido nos presentó un estudio de validación multicéntrica de una nueva escala para medir la hemorragia gastrointestinal baja, la escala de Birmingham. En ella se plantea que existen varias escalas predictoras validadas para la hemorragia digestiva proximal, pero no tanto para la hemorragia digestiva distal. Por ello, hizo una validación basada en 2 etapas. La primera, una revisión retrospectiva de 3 centros de 2010 a 2017, registrando los egresos adversos con múltiples parámetros usando análisis regresional computado. Y después de esto lo llevó a una segunda fase, que fue la validación retrospectiva de la escala de Birmingham, revisando todos los casos de hemorragia gastrointestinal baja o distal
admitidos en un centro diferente de los tres primeros con los cuales se creó la base de datos. Esta escala contempla la presión sistólica, la hemoglobina a su admisión, el estado mental alterado y el género del paciente. Y para cada uno de estos parámetros, como se ve en la tabla del lado derecho de la diapositiva, se le da un cierto puntaje dependiendo del valor que obtenga de cada uno de estos parámetros. La suma de esos puntos nos da una probabilidad alta de posibilidad de egreso adverso, según se observa también en la misma tabla en la parte de abajo. Por ello se concluye que la validación demuestra que la escala de Birmingham predice adecuadamente los egresos adversos en la hemorragia digestiva distal y tiene la ventaja de ser más simple. Por último, déjenme comentarles otros trabajos que se presentaron y que no fueron valorados como relevantes, pero a su servidor sí me parecieron, desde mi punto personal de vista, que sí eran importantes. Dos de ellos de metaanálisis, 5 de escalas, 2 de nuevas tecnologías y 3 estudios retrospectivos. De los metaanálisis hay uno de Memospray en la hemorragia no varicial que señala que la evolución es similar cuando se utiliza el Memospray como monoterapia, como adyuvante o como de rescate cuando ha fracasado en la hemorragia no varicial y que por lo tanto puede considerarse útil como monoterapia, algo diferente a lo que el proveedor originalmente señalaba a la hora de hacer su difusión para la venta. Otro fue el uso de vasoactivos de menos de 2 días puede ser suficiente después de una ligadura de varices esofágicas sangrantes de forma exitosa. En cuanto a las escalas, se presenta una escala MC12 para vómitos en pacientes con solo pozos de café, y esta escala es muy fácil de aplicar para evaluar al pie de la cama del servicio de urgencias aquellos pacientes que llegan aduciendo vómitos en pozos de café y quienes se desea determinar si es útil o no realizarle una endoscopia temprana durante su estancia en urgencias. El riesgo de hemorragia pospolipectomía en colon es en una unidad de cirugía ambulatoria, donde se observa que hombres de más de 60 años con técnica de biopsia caliente, con hallazgos de adenomas que presentan hipertensión, anticoagulantes o usan antiagregantes plaquetarios, tienen mayor riesgo de desarrollar hemorragia posterior a la polipectomía. Una nueva escala internacional de riesgo de hemorragia no varicial es un predictor de mortalidad y pareciera que es mejor en cuanto a la mortalidad a 30 días que las escalas que ya conocemos. Otro más se platica acerca del desarrollo y validación de la probabilidad diagnóstica de la cápsula endoscópica en la hemorragia de intestino delgado, es decir, pacientes que presenten hemorragia de intestino delgado que sean sometidos a cápsula endoscópica tendrán mayor probabilidad de éxito este estudio si el paciente tiene menos de 54 años, una hemoglobina menor a 6.4 y la hemorragia es notoria. El Orbit predice la hemorragia mayor después de una polipectomía colónica en pacientes con anticoagulantes orales, una nueva escala que se propone. Dentro de las nuevas tecnologías, 2 estudios relevantes, uno por lo sencillo y a mi parecer hasta tonto, y el otro porque demuestra que técnicas de mayores costos no significan mayor eficacia. El primero de ellos, una variante de terapia endoscópica para hemorragia colónica, intraprocedimiento, ya sea en la toma de las biopsias o durante la realización de polipectomía que el paciente empieza a sangrar. Se dice que es efectiva esta técnica en el 100% de los pacientes que sangran por biopsias y en el 38% de aquellos que sangran por la polipectomía. Esta variante de técnica endoscópica lo único que hace es utilizar una pinza para hacer presión mecánica sobre el sitio de sangrado durante 1 minuto y después de liberarlo, y esto permite decir dejó de sangrar o no y continúa sangrando. La técnica de endoloop y endoclip preventivos en la hemorragia después de la disección endoscópica de la submucosa gástrica en pacientes con antitrombóticos. Este estudio demuestra que el cierre de la úlcera mediante el uso de endoloops más endoclips no previene la hemorragia tardía posterior al ISD, excepto que puede reducirlo cuando el sitio de la disección es en la curvatura mayor gástrica. Fuera de ese sitio no hay un beneficio terapéutico profiláctico. De los estudios retrospectivos en las vías biliares, hemobilia tras prótesis autoexpandibles en obstrucción biliar maligna, análisis retrospectivo, ellos encuentran que esto se presenta con una frecuencia del 3.7% y que es más común o se debe considerar factores de riesgo cuando se usan pacientes que usan antitrombóticos, que tienen invasión vascular
y que las prótesis son múltiples y no cubiertas. Predictores de sangrado posterior a la CEPRE y esfinterotomía. Ha demostrado una mayor incidencia de hemorragia en pacientes con cirrosis que usan anticoagulantes o que se hace precorte o que la CEPRE fue fallida o aquellos que tienen una historia de un intento de CEPRE fallida en el pasado reciente. Por último, un estudio de factores de riesgo de hemorragia, manejo y evolución después de la esfinterotomía en CEPRE, evaluación a 5 años en un centro hospitalario. Ellos encuentran como elevado el riesgo de resangrado posterior a una esfinterotomía en aquellos pacientes que son cirróticos o con insuficiencia renal crónica terminal. Les agradezco mucho su paciencia, el haber estado aquí conmigo y el haberme regalado 3 minutos más allá de los 20 que tenía designados. Espero haber cubierto las expectativas con esta plática y ojalá y los pueda ver y saludar en persona durante el segundo Congreso Mundial de Endoscopía Gastrointestinal a celebrarse en Río de Janeiro, Endo 2020 del año entrante.